Bueno, soy Moisés Manso, residente de primer año en cirugía general y pues estamos viendo ya desde hace dos clases pasadas, pues la clase de líquidos, electrolitos y trastornos ácido-base. Pues ya solo nos falta ver los últimos desequilibrios ácido-base. Entonces, como pues lo vengo haciendo desde clases pasadas, pues voy a empezar con un caso clínico y me gustaría que alguno de mis compañeros que estén conectados me ayude a leerlo y a dar y a contestar la pregunta que planteo. Entonces, Irving, me gustaría que me pudieras ayudar. ¿Me ayudas, porfa? Sí, muy. Paciente masculino de 3 a 3 meses de edad. Acude al servicio de urgencias pediátricas por presencia de vómitos en proyectil en 6 ocasiones de características gastroalimentarias, llanto incoercible, irritabilidad y debilidad generalizada. A la exploración física se observan datos de deshidratación, ictericia leve, bajo peso y se palpa tumoración abdominal en el epigastrio. Se toma gasometría arterial con los siguientes valores: pH 7,58, PO2 de 90, PCO2 de 30, bicarbonato de 33, saturación de oxígeno 94, lactato de 2, potasio de 3, sodio de 142, cloro 133. ¿Qué alteración ácido-base presenta el paciente? Es una alcalosis metabólica. Perfecto. Bueno, pues así es una alcalosis metabólica descompensada. Ahorita vamos Ah, a bien, bien. desmenuzar paso a paso la gasometría. Y bueno, este caso todavía lo alcanzamos a ver la clase pasada. Se los puse de una estenosis hipertrófica de píloro, que es la causa, pues es una de las causas más comunes de alcalosis metabólica. Entonces, gracias, Irving. Y ahorita, como les comento, pues como lo veníamos haciendo, vamos a ir desmenuzando poco a poco la gaso. Entonces, vamos a hablar de la alcalosis metabólica. Pues hay que recordar que la alcalosis metabólica es un incremento de la producción del bicarbonato o a su vez, pues va a ser una disminución de la excreción renal del mismo. Y bueno, es una pérdida de ácidos fijos. ¿Y cuáles van a ser estas causas de alcalosis metabólica? Pues bueno, aquí en el Schwartz nos menciona que va a haber una causas con aumento de la producción de bicarbonato, que va a ser una pérdida de cloruro urinario, más de 20 miliequivalentes, un exceso de mineralocorticoides, también una disminución intensa de potasio, o sea, una hipocalemia. Eh, y bueno, hay causas que van a ser ahorradoras de cloro, con un cloruro urinario menor a 20, que van a ser la pérdida de secreciones gástricas, emesis o aspiración nasogástrica. Pues en nuestro paciente, pues era un paciente pues, de 3 meses con una estenosis hipertrófica de píloro, pues entonces estaba teniendo vómitos de repetición. Entonces, pues esta es una de las causas que nos va a llevar a una alcalosis metabólica. Igual el uso de diuréticos va a provocar que los pacientes que hagan pues exceso de uso de diuréticos presenten alcalosis metabólica. Em, Algunos antiácidos, citratos, bicarbonato y el síndrome de leche alcali, igual no se refiere la bibliografía, que es una de las causas. Ahorita vamos a ver cómo tenemos que seguir los pasos para llegar al diagnóstico ácido-base. Como les venía diciendo desde la clase pasada, pues hay que interpretar la gasometría de forma sistémica, ¿no? Entonces, vemos primero el pH, pues un pH elevado, arriba de 7,5, nos va a llevar a una alcalosis o una alcalemia, que creo que ya habíamos dicho la clase pasada, que pues alcalemia pues era un término que ya no se usaba. Posteriormente pues vamos a eh, colocarnos en el bicarbonato, nos va a ser nuestro componente metabólico. Sí, y pues un bicarbonato mayor a 24 pues nos habla que nos está orientando al diagnóstico de la alcalosis metabólica. Posteriormente, como lo veníamos haciendo, calcular nuestro anion gap y ver por último si está compensada. ¿Cómo vamos a saber si está compensada nuestra gasometría o no? No sé si ven mi cursor, supongo que sí. Con esta fórmula hay que calcular nuestro PCO2 esperado. ¿Y cuál va a ser la fórmula? Va a ser 0,7 por el bicarbonato más 21. Entonces les traigo el
siguiente, ejercicio de cómo se debe hacer. El resultado que nos dé de esta fórmula es 0.7 por bicarbonato más 21. Si es menor el peso 2 esperado, nos va a decir que también tenemos una alcalosis respiratoria concomitante. Y si es mayor al peso 2 esperado, que tenemos una acidosis respiratoria igual, ahí en concomitante. Pero para que nos quede más claro, lo traigo de esta forma. Entonces, pues otro de mis compañeros que me ayude y vamos paso por paso. Toño, ¿me podrías ayudar a calcular el peso 2 esperado para el paciente que teníamos en el caso clínico? Hola amigo, buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, Ok. Bueno, tenemos que para peso esperado usamos la fórmula que en este caso sería 0.7 por el bicarbonato. Está en 33. Déjame hacer la fórmula. Ajá, 0.7 por 33, que nos da 23.1. A ese le sumamos el 21, nos da un resultado de 44.1. así es. Ajá, sí, Entonces, gracias, Toño. de nada. Entonces, ahorita, como ya nos habíamos mencionado, Toño, con la fórmula del peso 2 esperado para la alcalosis metabólica, que no confundir con la fórmula de Winters que vimos la clase pasada. Va a ser entonces 0.7 por el bicarbonato, como ya lo mencionó Toño. En esta gasometría tenemos un bicarbonato de 33 más 21. El peso 2 esperado para nuestro pacientito va a ser de 44.1. Y la tenemos descompensada porque nuestro peso 2 que nos daba la gasometría del paciente estaba en 30. Entonces, déjenme regreso. Tuvo un peso 2 esperado de 44.1. Eso quiere decir que tuvo un peso 2 esperado mayor, por lo que también el paciente estaría cursando con una acidosis respiratoria. Entonces, nuestro diagnóstico completo, pues sería una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria. Ese sería ya todo nuestro diagnóstico, nuestra interpretación gasométrica con nombre y apellido. Entonces, ¿alguno de mis compañeros tiene alguna duda de cómo calcular el PCO2 esperado en una alcalosis metabólica? Hola, muy buenas noches. Yo sí tengo una duda. Lo que pasa es que, ¿me podías recordar, por favor, la diferencia entre esta fórmula y la fórmula de Winter? Sí, bueno, la fórmula de Winters, pues la vamos a utilizar en acidosis metabólica. Y ahí vamos a utilizar el bicarbonato por 1.5 más 8 más menos 2. Si quieres me regreso al caso clínico que estábamos viendo de acidosis metabólica. No, nada más para aclarar. Entonces, para alcalosis se utiliza esta fórmula y para acidosis la de Winter. Así es. Para alcalosis metabólica utilizamos esta fórmula para pesos esperado, mientras que para acidosis metabólica vamos a la fórmula de Winters. Ok, perfecto. Muchas gracias, Moy. De nada. Entonces, ¿alguien más que tenga alguna duda ya que tenemos el peso 2 esperado por esta fórmula? eh, ¿Todos entendieron el por qué está compensando, por qué no está compensando? Bueno, si no, pues ahorita si surge alguna duda me pueden ir diciendo. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de nuestros pacientes con alcalosis metabólica? Pues son pacientes que van a llegar con deterioro neurológico, con función mental, hipoventilados, con datos de bajo gasto cardíaco, arritmias. Las arritmias, pues a causa de la hipocalemia que van a presentar, parestesias, calambres y tetania. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, pues primero, como ya habíamos quedado en los trastornos ácido-base, pues el primer tratamiento pues es manejar la causa por la que lo llevó a padecer de algún trastorno ácido-base. Aquí en la alcalosis metabólica pues se recomienda administración de líquidos, en específico solución salina, manejar la hipocalemia dada por la administración de acetolamida. Recordemos que la acetolamida pues va a aumentar la excreción
de bicarbonato a nivel del túbulo contorneado proximal. Y esa excreción de bicarbonato pues también acelera las pérdidas urinarias de potasio. Entonces, por eso, a su vez que estamos administrando nosotros la acetazolamida para disminuir, más bien para aumentar esa excreción de bicarbonato, tenemos que andarnos fijando en los electrolitos para poder tratar la hipocalemia que el tratamiento puede llegar a dar. Entonces, pasamos al siguiente caso clínico. Em, Me gustaría que Jorge, ¿me ayudarías a leer este caso clínico y a responder la pregunta si eres tan amable, porfa? O Ángel, si estás por ahí. Creo que están de guardia, perdón. ¿Te puedo ayudar, Moy? Sí, 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 ayuda, Richie. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, claro. Ok. Dice, paciente masculino de 50 años de edad, quien es llevado al servicio de urgencias por encontrarse con pérdida del estado de alerta en la vía pública. A la exploración física, el paciente sin respuesta a estímulos verbales. Se aprecia residuo de vómito en su ropa y se decide tomar una gasometría arterial con los siguientes valores. Tenemos un pH de 7.29, un CO2 de 51.2, O2 de 52.9, bicarbonato de 23.9, potasio de 4.6, y sodio de 138, cloro de 110 y calcio en 1.4 miliosmoles por litro. Dice, ¿qué alteración ácido-base tiene el paciente? Bueno, primero el pH está bajo, entonces tenemos una acidosis y viendo que el CO2 está elevado, parece una acidosis respiratoria, pero parece que está descompensada. Ok, bueno. Aquí tienes bien primero la primera parte. Gracias, Richie, primero. Así es una acidosis respiratoria. Y ahorita vamos a ver el por qué, si está compensando o no, o está descompensada, ¿vale? Pero en efecto, como lo venimos haciendo, nuestra lectura de la gasometría, pues primero nos vamos a colocar en el pH, donde estás muy bien, en decir, pues el pH pues está bajito, pues nos va a tener una acidosis. Y pues nuestro componente aquí rápidamente, pues echando así de ojo, primero, pues vemos que el componente va a ser respiratorio, porque tenemos un PCO2 bastante elevado. Y pues para calcular si está compensado o no está compensada, ahorita lo vamos a ver paso a paso. Pero bueno, muy bien, esta es una gasometría de un paciente con una acidosis respiratoria compensada. La acidosis respiratoria bueno, es causada por una retención de CO2 secundaria a la disminución de la ventilación alveolar. Entonces, ¿cuáles son estas causas de acidosis respiratoria? Pues son causas que nos van a dar una hipoventilación, por lo tanto, pues una retención de CO2. El uso de narcóticos, lesiones del sistema nervioso central, pues pacientes neurológicos, pacientes que van a presentar atelectasias, secreciones a nivel pulmonar, pues Este, nada más para agregar rapidito, en el caso del paciente que acabas de mostrar, a pesar de que si tú aplicas, por ejemplo, alguna fórmula para ver el caso del el PCO2 esperado para ver si estuviera compensando, todavía a pesar de que pudiera estar intentando compensar, todavía no se encuentra compensando. Bueno, de hecho, ya lo estaba comentando el doctor Pinto, no estaría compensada porque todavía el pH no se logra alcanzar a niveles normales. Acuérdense que siempre para ver que ya esté compensado, a pesar de que tengamos el PCO2 esperado, tiene que estar el pH, pues para decir que esté compensado, tiene que estar pues dentro de parámetros normales. Si está el pH bajo, a pesar de que esté el PCO2 dentro de valores esperados para intentar regularizarse, pues todavía tendría que considerarse como una acidosis respiratoria no compensada, porque el pH todavía sigue estando bajo. Gracias, Doc. Bueno, primero, creo que no puedo ver el chat porque no me aparece la barrita, por más que le intento dar. Entonces, si ponen algo, pues no hay problema en que me interrumpan porque creo que sí no lo puedo ver. No sé qué habré hecho. Pero bueno, como usted lo dijo, eh,
de donde yo leí y también pues les pregunté a los doctores de terapia, que ahorita estoy rotando, me dijeron que pues de plano es muy raro en una acidosis respiratoria aguda que encontremos un pH normal, que en una acidosis respiratoria aguda como la que tiene el paciente no vamos a encontrar un pH normal. Ya en la crónica, pues ya cuando hubo compensación a nivel renal, pues en este caso sería aumentando el bicarbonato, ya es cuando encontramos el pH en parámetros normales. Lo que yo tenía entendido, pues era que en una acidosis respiratoria aguda, pues no le da todavía chance al riñón, al componente metabólico, de hacer esa compensación del pH. Entonces, pues no sé si me pudieran ayudar en sacarme de esa duda o... Mm, O sigo, no sé si han puesto algo en el chat, es que me aparece la barrita, pero no la opción del chat, no los 3 puntitos para desplegarlo. Moisés, cuando estabas exponiendo alcalosis metabólica, el doctor Nicolás preguntó qué tipo de diurético. Eh, ¿Qué tipo de diurético las causa? Ah, los diuréticos de ASA o las tiacidas que van a producir una excreción de cloro. Eso es importante, Moisés, porque entra en el examen, en el PEM. Son tipo tiacida y tipo De, furosemida, tipo de ajá. ASA, que son los que eliminan cloro y tenés un cloro elevado en orina y además eliminan potasio, ¿no? Sí, así es, sí, los diuréticos de ASA y Sí. Y las respecto a la tiacidas. acidez respiratoria, póndelo a tu caso clínico, por favor. ¿Cuál, Doc? ¿El primero, el de la alcalosis? Lo que pasa es que estaba manejando, no sé, el último que pusiste, que es el que tiene el pH de 7.26, creo. Ah, ok. Es, Ok, ahí este, tenemos, primero vamos con pH 7.29, entonces tiene acidemia. Ajá. ujú. Y ahora, como dice el doctor Pinte, como te dijo el doctor Kent, ambos todos coincidimos que no está compensada. Para que un desequilibrio ácido-base esté compensado, tiene que estar muy próximo al rango normal, ¿ok? Puede ser 732, 733, 730, es decir, que está cerca a compensarse, pero no está del todo compensado, ¿no? Uh-huh. Ahora vamos a fijarnos el PSO2 que está elevado, entonces tiene una acidosis respiratoria, y existe una fórmula para ver si está compensando o no, ¿verdad? Que lo pusiste al principio de iniciar la clase. No sé si la puedes volver a tu clase. Hay una tablita que pusiste donde están compensadas de forma aguda y crónica, ¿no? Crónica Ah, mayor a 48 horas y aguda antes de las 48 horas. Porque el aquí la procedimiento... pongo, Doc. Exactamente. Entonces, ¿tu paciente cuánto lleva de cuadro clínico? No, pues es un cuadro, pues lo acaban de... Ay, perdón. Es ahorita, o sea, lo acaban de encontrar Ok, ahorita, en ok, menos de entonces 24 vamos, horas. tiene bicarbonato de 23.9 y PSO2 de 51, ¿no? Entonces hay que ir a calcularlo con tu fórmula, poner tu fórmula de agudo, por favor. Entonces sería aumento de bicarbonato 0.1 por delta de PC2. Entonces acá el delta de PC2, el PC2 medido, dijimos que tenía 50 y, no me recuerdo, 52, 54. Aquí está, Doc, o sea, lo puse para que lo vayamos haciendo poco a poco. Ok, sí, continúa entonces. Bueno, entonces, si quiere yo o sea, lo hago. O sea, entonces, bueno, para ver si está compensando en agudo o en crónico, pues tenemos que sacar el bicarbonato esperado. Aquí puse las fórmulas. El aumento de bicarbonato, pues va a ser de 0.1 por el delta del PSO2. ¿Cómo va a sacar el PSO2? El delta del PSO2, pues es el PSO2 medido menos el PSO2 del límite superior, que va a ser 40. Si fuera crónico mayor de 48 horas, la fórmula, lo único que cambia, pues es 0.4 por el delta de PSO2. Entonces, Eh, aquí, bueno, vamos a utilizar la fórmula en agudo, que va a ser, como ya habíamos dicho, el aumento del bicarbonato, vamos a hacer un 0.1 por el delta de peso 2. Entonces, nuestro delta de peso 2 va a ser 51.2, que es el peso 2 que tiene el paciente en esta gasometría, menos 40.
y nos da un delta de peso 2 de 11.2. Después de ahí solamente tenemos que multiplicar el aumento de bicarbonato, que sería 0.1 por 11.2, nos da un resultado de 1.12. Eso es lo que el bicarbonato tendría que aumentar. ¿Qué parámetro vamos a utilizar? Vamos a utilizar 22, que es el límite superior que la bibliografía menciona de bicarbonato. Entonces, sumando 22 más 1.12, nos da un resultado de 23.12. Recordando que este es más menos 2, para que si está dentro de esos límites, nos diría si está compensando o no está compensando en forma agudo. Pues nos da 23.2 el aumento de 23.2 el aumento de bicarbonato, y en nuestra gasometría tenemos un bicarbonato de 23.9. Entra en los límites de compensación. Más bien, mira, bueno, para que no haya tanta confusión, así como te dijo el doctor Nico y también el doctor Pinto, mira, no es tan mala fórmula. De hecho, lo que te queremos dar a entender es que, por ejemplo, el paciente está intentando compensar, aunque a pesar de que, o sea, va respondiendo, vamos a ponerlo así, en un paciente real, o bueno, en un paciente, suponiendo que esta gasometría fuera un paciente piso, sería decir que el paciente va respondiendo bien el tratamiento, aunque no está compensando todavía, por esto que el pH todavía no se alcanza. O sea, sí entiendo tu punto que es para ver si esto está compensado o no. O sea, técnicamente el paciente está intentando compensar, aunque todavía no se llega a compensar, puesto que el pH todavía sigue bajo, que es lo que te queremos dar a entender. No sé si ya más o menos ya queda un poquito más claro. Sí, no, o sea, sí me queda claro que lo que se refieren de que para que esté compensando, pues el pH tiene que ya estar en parámetros normales. Y, y bueno, o sea, aquí también va ligado a mi siguiente diapositiva, que sería, que también encontré, cuándo decir que el pH esperado está normal en una acidosis respiratoria aguda y cuando en una crónica, utilizando esta fórmula de la del pH esperado en una acidosis respiratoria aguda, es 7.4 menos el delta del pH. Y el delta del pH va a ser 0.75 por el delta de peso 2 entre 100. Y pues aquí teníamos un delta de PCO2 en 11.2, por lo que nos daría 0.75 por 11.2 entre 100, nos daría 0.084. De ahí nada más tendríamos que restarle al 7.4 el 0.8, dándonos un pH de 7.32. Para decir que tiene un pH o sea, es el pH esperado de una acidosis respiratoria aguda. Nuestro paciente tiene un pH de 7.29. Por lo que, pues, o sea, como ya había mencionado, bueno, yo tenía entendido que para que una acidosis respiratoria para que en los trastornos respiratorios ya está compensando, pues se compensa de forma crónica, que es después de las 48 horas. Pero bueno, son así, pues lo leo mejor, porque pues yo sí tenía pues, esa duda de ese concepto. Bueno, más bien yo tenía ese concepto de que, que el pH se modificaba ya hasta forma crónica, que en forma aguda, pues la compensación del riñón no lograba modificar el pH todavía. Pero Bueno, bueno, de todos modos, nada más para agregarte, recuerda que, por ejemplo, en las acidosis respiratorias, el componente, como bien lo dice, bueno, en la parte del nombre, pues es respiratorio. La ventaja que tiene, a diferencia de la acidosis metabólica, es que, por ejemplo, recuerda que en la acidosis respiratoria se puede modificar más rápidamente. O sea, no necesitamos que llegue o sea, sí es cierto que la parte vamos a ponerlo así, la parte buffer que va a amortiguar de toda esta parte, sí va a ser, como tú bien lo mencionas, el riñón.
pero la ventaja que nos da la acidosis respiratoria es que la podemos manejar de una manera más rápida, por lo mismo de que vamos a ponerte así un ejemplo, que fue un paciente intubado. Estos pacientes, pues prácticamente lo único que podemos hacerle de manera rápida y podemos incluso llegar a estabilizar vamos a ponerte así el ejemplo del pH, es nada más aumentando, por ejemplo, la frecuencia respiratoria o aumentando incluso la frecuencia respiratoria y el FiO2. Ya con esto, pues recuerda que todo esto es por exceso de CO2, entonces lo podemos barrer de una manera más rápida en un paciente. Es como, por ejemplo, las pacientes que están ¿cómo te puedo decir? Como con ansiedad, te pueden hacer acidosis respiratoria, digo, alcalosis respiratoria, nada más así en unos 10 minutitos que te estén haciendo, pues así en un cuadro de agitación. No es necesario esperar a que llegue un componente metabólico como la parte renal. Esa es la ventaja que tenemos, a diferencia de cuando es una alcalosis metabólica. Esa es la otra cuestión. O sea, no es necesario esperar a que pues haga una compensación ya por este sistema. Sí, sí, o sea, justo igual, en base a su comentario, el manejar aquí, pues, es manejar la vía aérea, o sea, los parámetros ventilatorios. Entonces, pues, si tenemos retención de CO2, pues, ¿cómo lo podemos empezar a barrer? Pues, como usted ya mencionó, pues, aumentando la frecuencia respiratoria, aumentando el FiO2 o aumentando el volumen. Bueno, ahorita vamos a ver la alcalosis respiratoria, que ahí lo que queremos, pues, es que la paciente, pues, retenga el CO2. Em, pero sí, sí, muchas gracias por su comentario, doctor. Sí, más que nada te digo para que no se quede, por ejemplo, con la idea de que tenemos que esperar, por ejemplo, tal vez el componente, pues más que nada metabólico, porque no vas a tener, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no vas a tener un paciente intubado con frecuencias respiratorias por un día entero, de frecuencia respiratoria de 33 o de 30, nada más así en 24 horas. ¿No? Estos son manejos, son cambios muy rápidos, pues, del pH, precisamente por eso mismo es por el hecho es lo que te cuenta, o sea, no es necesario tener un paciente por mucho tiempo, o sea, no es necesario esperar una compensación renal. Recuerda que las compensaciones renales son después de 24 horas, casi siempre, no son así tan rápidas como la respiratoria. Sí, sí, ok, muchas gracias, doctor. Bueno, siguiendo, el cuadro clínico que presentan los pacientes con acidez respiratoria, pues es un cuadro de conmoción mental, de cefalea, vómitos, arritmias, y bueno, también pueden llegar a tener elevaciones de la TA. Y el tratamiento, pues, primero en todos los trastornos ácido base, pues manejar la causa, pero a su vez, pues manejando también el trastorno ácido base. Y en este caso, bueno, como ya había mencionado el doctor, pues hay que hacer mejoría de la ventilación. Los criterios que, bueno, de las cosas que nos podemos apoyar, pues es, como ya habíamos mencionado, aumentar la frecuencia respiratoria para que pues el paciente empiece a barrer CO2, aumentar el FiO2 o aumentar también el volumen. Entonces, aquí, otro caso clínico, pues alguno de mis compañeros que esté conectado me ayudaría a leerlo y a responder la pregunta, si son tan amables, por favor. Yo lo hago, Mike. Bueno, es un paciente femenino de 17 años de edad quien acude al servicio de urgencias posteriormente de presentar fuerte discusión con su novio. Se observa angustiada, taquipneica, con llanto y refiere dolor torácico. Se toma gasometría arterial con los siguientes valores: pH de 7.48, PCO2 de 28, PO2 de 94, saturación de 98, PO2 de 101, bicarbonato de 18, potasio de 3.5, sodio de 144 y cloro de 111, glucosa de 112. ¿Qué trastorno ácido base tiene la paciente? Pues es una es una acidosis respiratoria, pero está compensada. No, aquí tendríamos, o sea, el primero en el pH. Perdón. Sí, perdón, sí, una alcalosis. Ajá, una alcalosis respiratoria, pues descompensada. Ahorita vamos a ver por qué. Igual con las fórmulas que son necesarias para calcular aquí el bicarbonato igual esperado. Entonces,
¿Cuáles son las causas de la alcalosis respiratoria? Pues son pacientes que están barriendo CO2. Entonces suelen ser causas como dolor, ansiedad, igual trastornos del sistema nervioso central, fiebre, pacientes con ventilación asistida o tirotoxicosis. El cuadro clínico, pues al ser pacientes que están barriendo CO2, pues es taquipnea, parestesias, espasmos musculares, igual pueden llevar a las taquiarritmias o algunas bibliografías mencionan el olor precordial. De igual forma, pues para saber si la alcalosis respiratoria está compensada o no está compensada, pues nos vamos a ayudar del bicarbonato esperado. Con las fórmulas que aquí vienen en agudo, es decir, menos de 24 horas, pues la disminución del bicarbonato va a estar dada por 1.2 por delta del PCO2. Recordemos que para sacar delta de PCO2, pues es 40 menos el PCO2 medido. Crónica, pues mayor de 48 horas, pues la fórmula va a ser la disminución de bicarbonato va a estar dada por el 0.7 por delta de PCO2. Dependiendo el bicarbonato esperado que nos salga, si está disminuido, el paciente pues tendría una alcalosis metabólica concomitante, y si está mayor al bicarbonato esperado, una acidosis metabólica concomitante. Entonces vamos a ver paso por paso para calcular el bicarbonato esperado. Entonces aquí está en agudo, pues era una paciente femenino que estaba teniendo este trastorno ácido base en agudo, es decir, menos de 24 horas. Entonces vamos a tener, primero hay que calcular pues el delta de peso 2. La paciente tiene un peso 2 de 28. Entonces pues 40 menos 28 nos da un resultado de delta de peso 2 de 12. Luego está en agudo, entonces hay que realizar la fórmula que sería 1.2 por 12 nos va a dar una disminución de bicarbonato de 14.4. Aquí recordamos siendo más menos 2, pues el bicarbonato que tiene nuestra paciente pues es de 18, o sea, no entra en parámetros de compensación, por lo cual estaría descompensada. Bueno, igual, igual tiene alguna otra opinión. ¿O alguno de mis compañeros en esta tiene alguna duda? Bueno, igual para calcular, bueno, aquí podemos igual calcular el pH esperado con la fórmula de pH esperado, pues que es 7.4 más el delta del pH, y el delta del pH en las alcalosis respiratorias, pues va a ser 0.75 por el delta de PCO2. Recordemos que nuestra paciente tenía un delta de PCO2 de 12. Entonces sería 0.75 por 12 entre 100. Y nos sale 0.09. A 7.4 nada, le tenemos que sumar el 0.09. Y nos da un resultado de 7.49. Y nuestra paciente, si no mal recuerdo, tenía un pH de 7.48. En cambio, cuando es crónica, pues utilizamos esta fórmula. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento? Al igual que que como veníamos manejando, pues el principal va a ser manejar la causa y después la mejoría de la ventilación. En este caso, pues queremos que nuestra paciente pues esté reteniendo CO2. Si tuviéramos una paciente pues con ventilación mecánica invasiva, pues nos podemos ayudar de disminuir la frecuencia respiratoria, al igual que pues disminuir el volumen. No sé si alguno de mis compañeros o algún doctor tenga alguna aportación para que la podamos escuchar. Ok, bueno, entonces mis conclusiones después de las tres partes de líquidos que vimos, de líquidos, electrolitos y trastornos ácido-base,
pues va a ser que reconocer la correcta distribución de los líquidos y electrolitos en el cuerpo humano nos va a permitir manejar de mejor forma a los pacientes, pues saber cuánto tenemos de agua corporal total, saber los balances, cómo calcularlos. Otra conclusión que hago en la clase, pues es importante considerar que las alteraciones hidroelectrolíticas van a estar acompañadas de los trastornos ácido-base, por lo que pues pueden modificar el curso habitual de una alteración ácido-base normal. La gasometría, pues ya hemos visto que es una herramienta que nos ayuda a conocer el estado general de los pacientes, es una herramienta que nos ayuda de forma rápida a conocer cómo están nuestros pacientes y a dar pues un tratamiento anticipado. Y la interpretación de la gasometría pues debe hacerse de manera sistemática para poder establecer rápidamente el diagnóstico y así dirigir nuestro tratamiento. Entonces, pues ya estas fueron mis referencias que utilicé y pues ya. Gracias, pues ya acabó la clase después de 3 sesiones. No sé si hay algún comentario, alguna duda. No sé si me escuché porque creo que no escucho. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Doc, sí lo escucho. No, perdón. Sí. Pues parece que no hay dudas. Definitivamente es un tema que tenemos que eh, pues, explorar a fondo, ¿no? La verdad es que lo vamos a ver día a día, ¿no? En todos nuestros pacientes que tenemos en piso. Este, Prácticamente diario hay alguna gasometría, algún paciente que tenga alguna gasometría que leer, que interpretar. Entonces, es un tema muy importante que hay que pues, dominar y pues se va a facilitar también pues con la práctica diaria, ¿no? Creo que es algo que va de la mano, ¿no? Toda esta parte que acabamos de ver, todo el conocimiento teórico, con la parte que vamos a llevar a la práctica, ¿no? Para ir este, reforzando y alcanzando más este conocimiento, ¿no? Como te había dicho la clase pasada, creo que lo de los casos clínicos es una buena forma de llevar este tema, no es nada sencillo. Este, y nada más, sí, igual y estar pendiente mucho de las aportaciones de todos los compañeros y los profesores para que puedan dar en la plática, pues para enriquecer esto, ¿no? Y pues nada más. Creo que seguía la clase de Giselle, pero bueno, ya son 8:45 y ella debe estar convaleciente, entonces creo que podemos concluir. No sé si alguien más tenga algún comentario. Bueno, o sea, sí, claro, les agradezco sus aportaciones, pues es un tema más, los de trastorno ácido base, pues aparte de ser un tema común, o sea, como usted menciona, que sí vemos en el piso, pues al sacar pues gasometrías y pues de ahí no solamente pues es sacar la gasometría, pues es interpretarla, ver qué le podemos hacer al paciente, pues si es, como habíamos dicho, componentes pues metabólicos y respiratorios. Pues les agradezco sus aportaciones, pues voy a leer de nuevo el tema porque pues algunas cosas pues sí están confusas, sobre todo en los trastornos respiratorios, que bueno, se necesitan de fórmulas más complejas pues para calcular si está compensado o no. Entonces pues va a ser algo que igual voy a leer pues para fortalecer más esa parte y les agradezco sus aportaciones a los doctores que me hicieron las aportaciones en la clase.
Y gracias, doctor Carrión, por sus aportaciones, igual, por sus comentarios. Igual al doctor Pinto, los comentarios le agradezco. No sé si hay algún otro comentario o alguna otra aportación. Sí, definitivamente, pues todos, ¿no? Porque tenemos que andar mucho en estos temas, en todos los temas, ¿no? Que vemos diariamente, cosas que de repente nos olvidan. Entonces, andar en esto, y quizás no sería mala idea también, conseguir alguna clase, apoyarnos con algún experto para que también pueda apoyar su interpretación en gasometrías, ¿no? Una clase o algo así. Tal vez sería una parte interesante, ¿no? Para redondear todo esto, ¿no? Pues nada más. Sí, doctor, muchas gracias. Entonces, pues, si ya no hay algún otro comentario, pues yo creo que pues la clase ya estaría finalizada, bueno, de mi parte. Pues muchas gracias a todos.